César Dávila Andrade, poesía en un lugar no identificado. Tú sabes lo que es andar todo el día y todo el destino a pie, nos recuerda César Dávila Andrade. En esta oportunidad quiero nuevamente agradecer la gentileza de haberme invitado a participar en estas nuevas jornadas de la GILAP en el municipio Bello, municipio al que tanto afecto y tanta celebración me llevan a tener presente constantemente. Quiero saludar con un fraterno y cálido abrazo a todos los poetas, a todos quienes organizan este mágico evento en Bello, Antioquia. En ellos he encontrado la bondadosa disposición por seguir tejiendo un destino provisorio, cercano a la palabra poética, pero aún más cercano a la palabra comprometida, aguerrida palabra que adviene desde el impulso transparente por hacer cultura en un municipio hoy emblemático en Antioquia, Colombia. La GILAP es para mí un inmenso motivo de alegría y regocijo. Celebro cada jornada porque sé que en ella podemos volcarnos hacia un encuentro verdadero con algunos de los temas esenciales de la poesía, de la amistad, de la solidaridad, de la literatura. Gracias, queridos hermanos, gracias por esta nueva invitación. Quiero hoy hablar de Dávila Andrade. Nuestro querido hermano Yandey me ha pedido que converse sobre Dávila Andrade en esta ocasión nuevamente. ¿Por qué Dávila Andrade nuevamente? ¿Por qué queremos seguir teniendo presentes esta obra, esta singular obra? Quizás porque el tema de esta GILAP sea justamente ese: ir a lo más entrañable y lo más significativo y lo más profundo de nuestra América. Y Dávila Andrade ciertamente va, viaja, se sumerge, se hunde, se vuelve la tierra misma de América a través de una obra extraordinariamente vital que nos ayuda a comprender lo que somos en tanto latinoamericanos, a comprender de dónde venimos, comprender hacia dónde vamos en tanto herederos de nuestras culturas. Dávila Andrade es ya un poeta que muchos en Bello han conocido, que leen y que siguen encontrando intacto en su propuesta poética. Hoy quisiera leerle algunas reflexiones, quizás las mismas, con las que ando trasegando durante todos estos años y que he hecho acerca de su obra. La secreta casa del poeta. Aquella voz del hombre solitario es también, por momentos, la voz muda y transparente de la tierra. Es la voz del hombre nacido de la entraña de esta tierra que destinó la vida a descifrar el universo a través de la palabra y sus secretos. Hoy, esa palabra está protegida en el recuerdo, está velada en el poema, está encendida en su poesía. Su voz viene de Cuenca, de una región de dioses y de hombres, de ritos antiguos y palabras milenarias que viven en sus calles. Viene de ahí, con sus aires y recuerdos, para hacer casa entrañable en su poesía. Allí pasó los primeros años esta solitaria voz del Ecuador, el Ecuador amargo que ha guardado para siempre la imagen de los dioses en el corazón de su vientre. De allí trajo su magia a toda Latinoamérica. La voz de César Dávila Andrade transformó los destinos de la poesía latinoamericana. En él estalla la imagen de un hombre buscando incansablemente la esencia de las palabras y los símbolos guardados en el destino de los hombres. En él, el canto antiguo de la palabra perdida, la palabra de los dioses ancestrales
que siguen combatiendo en el silencio del poema. Fue un poeta que cifró ese silencio bajo la piel de sus años en una obra que representa para nuestro tiempo la inimaginable tarea de escribir, de sufrir, de restituir a la poesía de esa transparencia que la protege misteriosamente. En César Dávila Andrade se presenta un singular encuentro con la poesía, un encuentro verdadero, sin ataduras, sin velos, sin máscaras, sin engaños. La ciega circunstancialidad de los azarosos momentos se volvió sobre sí, atacándolo invisiblemente. De allí las huellas en muchos de sus poemas hicieron la forja del poeta. De allí vienen muchos de sus poemas, poemas que son casas, casas que son silencios, silencios que son el aire sagrado de un cielo tembloroso, de un cielo de palabras perdidas, de palabras antiguas y desamparadas que encuentran casa en el silencio del poeta. Hoy, al volver a leer, vamos al cercano abrazo de un hombre con su silencio, de un hombre con su universo, de un hombre con su propia escritura, su pensamiento, su poesía, su vida, su muerte, su batallada muerte. Dávila Andrade trasegó las palabras, las protegió de los dioses de los hombres, las hirió por los costados, las abandonó, las escondió para siempre en el vago cofre de los astros perdidos y las dejó escritas en las profundas páginas de una memoria, mostrándonos en ella la inmensa y dolorosa tarea del poeta, mostrándonos en ella el sacrificio de los años, la pobreza, el abandono, la inútil forma de recorrer los días, el agobio que causa la costumbre y el intenso llanto que sangra en las palabras. El poeta nombra así a sus dioses y en todas las cosas los presenta, abandonándonos en la fuerza que significan esos dioses. Es el poeta el que enfrenta la tarea de conducirnos más allá de las formas y los sonidos de un poema. Él y sus ojos, sus labios y su alma marchan hacia aquello que será, haciendo que las palabras resuenen en ese lugar donde permanecen los verdaderos silencios, provocando entonces un largo camino a pie por ese trágico destino, haciendo que el alma del hombre no se seque fuera del arte. Cuando yo lo conocí fue en el año de 1944. César Dávila fue una especie de aparición sorprendente en el ámbito de la poesía nacional.
Él era muy delgado, pues, ¿no? Pero curiosamente, como hacía ejercicios yoga, pues le gustaba exhibir sus pequeños músculos, digamos, ¿no? Y tenía una nariz muy prominente, larga, recta, el pelo cuidadosamente peinado siempre, ¿no? Y en el rostro lo que más llamaba la atención de él eran sus ojos descomunales, unos ojos enormes. César Dávila Andrade nace en Cuenca el 5 de octubre de 1918. Su educación formal termina en el segundo año de secundaria, dando paso a un continuo peregrinaje por el subempleo. A los 15 años, su poesía entraña ya una ruptura formal y temática con la convención lírica de la comarca, extenuada en alabanzas a la Virgen y al paisaje natal. Nunca consiguió en Cuenca un trabajo que pudiera servir de sostén mientras realizaba su obra creadora, ¿no? Unos puestos demasiado modestos y humildes, ¿no? Fue alcaide de la cárcel de Cuenca, por ejemplo. Un contrasentido, un hombre tan pacífico, tan amante de la paz, portando un gran revólver para cuidar a los presos, pues, ¿no? En Guayaquil fue una especie de sirviente del presidente Arroyo del Río, cuya piscina lavaba él, pues, ¿no? Influyó decisivamente sobre toda una generación. Todos los poetas de madrugada tenían la voz de César Dávila Andrade. Fue el 28 de mayo, precisamente el día de la Revolución. Nos acompañó durante esa noche, pero al día siguiente se desapareció. Fuimos a verlo en casa y ya no lo encontramos, y en la casa nos dijeron que había salido para Quito. Centinela. Sin un solo suceso, la noche hace el vaciado de su calavera, y los más duros ángeles, desprovistos de sus armas y sus responsabilidades, se acuestan sobre las alas plegadas como en una nueva cuna. Pero los terribles salvadores de la carne del mundo empuñan fuego y retroceden milenios para ordenar rosarios y matanzas, de acuerdo con la temperatura y las veleidades del estroncio venidero. Ellos beben nuestro sueño, putrefacción de luna y diurnas contiendas. Y solo aquel uno, poeta con sortijas de muladar labrado en roca, escuchando el millón de grillos que revienta de un solo amor, solo él dispone de los más hermosos días durante el tiempo de la noche antigua. La miopía del faquir era casi ceguera. Tal vez por eso le resultaban claras las cosas ocultas en las cosas. Entre todos los amigos del grupo le regalamos un par de anteojos. Y él me dijo, hermanito, el mundo ha sabido ser bello. Venía y me decía, ¿vos sabías que las moscas tienen patas? Hijo de un sastre que había decidido que heredaría su oficio, la miopía le salvó para la poesía. Yo no veía el camello, comentaba, peor el ojo de la aguja. César, ¿vendiste o empeñaste los anteojos? Me dijo, sí, hermanito. Pero tú me has dicho que el mundo era hermoso. Dice, sí, pero el ser humano ha sabido ser feo. Leía poco en comparación con nuestra bibliofagia. Por eso sabía más que nosotros. Era transparente como un ángel y no veía la apariencia sino el símbolo. Y su poesía es así, salvo boletín y elegía de las mitas, todo es introvertido, una visión hacia adentro, de sí mismo y de los demás.
Era el único de nosotros a quien preocupaban el espíritu y la superación de la materia. Por eso su poesía era alquímica. A veces iba a unas cantinas, pero de última, de mala muerte. Había unas prostitutas viejas, desdentadas, y él les hablaba del espíritu hermoso escondido en el cuerpo, les hablaba de la ternura, casi como un predicador. A veces uno quisiera hacerse un nudo a lo largo del esqueleto. No, me siento mal. Oigo la voz de él. Uno quisiera hacerse el último nudo y no alcanza. En 1942, Dávila viaja a Guayaquil, donde conoce algunos rincones extraños y sórdidos, como aquella casa en la que se practica una singular terapia a los enfermos de tuberculosis, experiencia que inspiraría, años después, la realización de uno de sus mejores relatos, Vinatería del Pacífico. La época de transición, importantísima, porque era cuando nos querían obligar a todos a escribir como la generación del año 30, en un realismo social muy objetivo. Y entonces Dávila Andrade es uno de los fundamentales iniciadores del cambio. Que hasta en esto es bueno. Es buenísimo. ¿Qué puedo decir? Después de César Vallejo, algunas cosas de Neruda, no todas, yo pondría a Dávila Andrade entre los grandes. Es uno de los grandes poetas de América y uno de los grandes poetas universales, diría yo. Porque realmente hasta para un canto de este tipo era extraordinario, Dávila. Canto a Guayaquil. ¿Dónde encontrar tu canto, ciudad nombrada en agua? Ciudad estatuida en planicie solar. ¿Dónde encontrar el canto veraz de tu sustancia? Sin manos apagadas, sin valladar de lágrimas, sin desgarrado tímpano, sin voz de soledad. Mi lengua te ha buscado en una sangre de atlas. Mi oído, su escalera, subió de caracol. Mis manos están verdes de buscarte en la selva. Y mis ojos regresan descalzos de las aguas. A los 26 años Dávila se establece en Quito. Había ya incursionado en la poesía, la narrativa y el ensayo, los tres géneros en los que expresará su singular personalidad vital y artística. Gana el cariño y la admiración de sus colegas convertidos en sus protectores, como Benjamín Carrión, presidente de la recién estrenada Casa de la Cultura, quien le ofrece un puesto de corrector de pruebas en la institución, donde además contribuirá en Letras del Ecuador, órgano de difusión de la casa. Este poeta de provincia escribirá sobre el biógrafo alemán Emil Ludwig, el escritor sueco Axel Munthe, el maestro zen Sun Cao, el Ulises de Joyce o la literatura de Kafka. Canción a la bella distante. Para Laura. No era mi poesía, mis poemas no eran. Eras tú solamente, perfecta como un surco abierto por palomas. Eras tú solamente como un hoyo de lirios o como una manzana que se abriera el corpiño. Eras tú, o distante presencia del olvido. Clara como la boca del cristal en el agua. Tierna como las nubes. Entre sus amores platónicos, cultivados desde su temprana juventud, tiene un papel preponderante Laura Romo, bibliotecaria de la Casa de la Cultura, quien no solamente le ayuda en sus tareas, con frecuencia suspendidas o aplazadas, cada vez que el poeta se pierde entre la niebla de la noche o las brumas del alcohol, sino que recopila y organiza primorosamente los apuntes que Dávila hace en cajetillas de cigarrillos,
servilletas o cualquier papel que tiene a mano. Laura es también testigo privilegiada de la gestación de Boletín y Elegía de las Mitas, el gran poema dramático y coral sobre la expoliación y esclavitud de los indígenas durante la colonia. Dormimos miles de mitallos, a pura mosca, látigo, fiebres, en galpones, custodiados por un amo que solo daba muerte. Pero después de 2 años, 8 meses, salimos 600 mitallos. De 20,000 que entramos. Aquí suena en la noche un pedazo de costilla contra el aire. Alguien pretende huir de su semilla como de un chorro enloquecido. Atemos las potencias a sus cavidades. Mire la bestia su escultura de fuego sin morir. Sí. Esto es lo más grave, ¿no? Es decir, de todo el corpus que poseemos total, de todo el número total de poemas de César Dávila Andrade, más de la mitad no se han leído, no se han valorado o se lo han despreciado porque se los ha calificado de herméticos sin más y hasta luego. En beneficio de poemas, sin duda, con un gran valor como Catedral Salvaje y Boletín y Elegía de las Mitas. No hay angustia mayor que la de luchar envuelto en la tela que rodea la pequeña casa del poeta durante la tormenta. Además, están ahí las moscas, veloces en su ociosidad, buscando la sabor adulterina. Hermético, entendido como esotérico, como críptico, como enigmático, como poesía difícil. Démosle la vuelta. Hermes, ¿no es cierto? Hermético de Hermes. El dios de las comunicaciones, el dios de los secretos y de los misterios, el dios de los traficantes y de los ladrones, finalmente el dios de las fronteras. Entonces, esta poesía hermética es hermética porque está en la frontera entre lo que es considerado lírico y no lírico, entre lo que es considerado poético y no poético. Es una literatura, es una poesía de transición, es un momento de ruptura profunda en la literatura ecuatoriana, especialmente en la poesía lírica. Palabra perdida. Embrujar el poema de modo que todas sus palabras, girando de la circunstancia al centro por el soplo del mar entre las columnas, se conviertan en la palabra. Algunos los citan, los ponen de epígrafe, los parafrasean en sus poemas. Entonces esto es lo curioso, los críticos no entendieron el Dávila hermético, los historiadores no entendieron el Dávila hermético, los jóvenes poetas ecuatorianos más recientes no solamente que lo parecen entenderlo, sino que parecen recuperar esos encuentros, esos hallazgos del poeta hermético. En 1949, Dávila se embarca a Venezuela. Tras una corta estadía en Mérida, se instala en Caracas, donde desarrolla la mayor parte de su obra poética y narrativa. Yo hice una antología sobre César, ya hace un tiempo largo. Y el prólogo lo escribí en Cartagena de Indias. Y estoy seguro de que lo escribí con la presencia de él. Era precioso en su locura César. Y a veces nos llenaba de angustia. Y la angustia mayor fue el día de la noticia. Es que no queríamos aceptarlo. No queríamos aceptarlo y además no nos lo imaginábamos. Lo escuché y no tenía dinero justamente esa tarde. Fue a hablar con Luis Pastori, le prestó unos cuantos bolívares, compró una hojilla y ya, se cortó. No lo imaginábamos que de morir tenía que morir, si tú quieres, en la calle, en un estado de ebriedad. Solo él dispone de los más hermosos días durante el tiempo de la noche antigua.
Pachacamac, Señor del universo, tú que no eres de hembra ni varón, tú que eres todo y eres nada, óyeme, escúchame, como el venado herido por la sed, te busco y solo a ti te adoro. Es este un nuevo y singular momento para volver al silencio del poeta, pero también para volver al río sonoro de su poesía, ese que palpita sublime desde la página viva de su obra o desde el espejo lleno de símbolos donde aún brillan la más remota poesía del hombre. Es este un deseoso instante por reconocer con el mismo afán que dura como la vida es la tarea poética, y por saber, sin olvidarlo nunca, que esa misma vida que estuvo llena de misterio y de dolor, sacrificada y solitaria, agónica y marcada por la desdicha de una soledad inminente, muchas otras permaneció empujada por un anhelo íntimo al querer salir airosa, aunque lacerada, de esa oscuridad agobiante que la llevaba al comienzo de otro destino en una noche iluminada. Estamos ante un homenaje, uno muy especial que nos permite descubrir otra vez la obra de un poeta solitario, que cantó bajo el silencio del universo su propio silencio, el quejido de un fuego sideral abandonado en las palabras y protegido por los dioses sagrados, en una tradición de símbolos que preserva el sonido puro de la tierra. A todas cuentas, estamos ante un poeta que también fue más fuerte que las creencias, la credulidad, la duda y el mito orgánico de la muerte. Un poeta, un lejano y cercano peregrino hacia la poesía que venció esa trágica costumbre de morir y de vivir atado a su única pata acuática. César Dávila Andrade, 1918-1967, nos ha dejado quizás a cada uno de manera distinta y singular, desde su íntimo vago cofre de astros perdidos, un poema, una frase, un recuerdo, una imagen, un objeto, una señal, un olor, una marca, una última cuerda de otro sonido o el mismo, no olvidado aún, o posiblemente nos ha alejado su ritmo dionisiaco de la muerte y de la inmortalidad. Lo que sí no podemos olvidar es que nos hizo como última ofrenda, en sus instantes ya finales,
la entrega de sus lentes apenas quebrados, para que nos animáramos a contemplar por dentro de su obra las múltiples formas fragmentadas de las palabras que lo habitaron desde siempre. Ese es el regalo de su vida, el oferente de sus victorias y derrotas, de sus hallazgos y de sus afanes voluntarios ante la entrañable poesía del gran todo en polvo. Sea este momento particular el mejor motivo para recibir de nuevo al poeta, para encontrarlo otra vez entre nosotros, caminando su soledad tan sin igual. Sea este momento, como lo dijera siempre tan cercanamente Jorge Dávila Vázquez, el que nos permita recibir su sueño, su dolor, su agonía, sus voces en medio de esas muchas batallas, sus iluminados girasoles, su lucha incesante con el verbo primigenio, su precipitada ceremonia hecha de poema secreto. Sea en suma cuenta este momento uno cercano y singularmente propicio para dejar que la palabra se una de nuevo al silencio y nos ofrende la voz de una poética que brilla en la página memorial de un verdadero recuerdo que sigue gritando desde la profundidad la misma poesía, la poesía entrañable de la América. Dávila Inlarrae, al igual que otros grandes poetas, estuvo poseído siempre por el alma de esta tierra profunda y misteriosa, por el alma de los seres, por el alma universal, por el sonido incandescente de otras tradiciones y las nuestras, diciéndonos desde allí la fuerza y la grandeza de una obra que la poesía misma seguía desentrañando desde un lugar apenas identificado. Aquí nomás está todo, aquí la extremidad de cada cosa, unida a su interior que vuelve a repetirse, como si nunca la hubiéramos dejado de mirar de frente. Ese poema es uno de los poemas más significativos de su libro En un lugar no identificado. Dávila Andrade nos deja para este momento, para este esencial momento y para la ofrenda que queremos darle desde la conmemoración de esta nueva jornada de literatura, desde aquí, desde Mérida, celebrando junto a ustedes la GILAP de este año 2020, desde esta distancia, pero también desde esta cercanía, una verdadera posibilidad para reflexionar sobre el poema, sobre la poesía, sobre la vida transparente de la palabra, sobre la profundidad de una de las obras capitales de la poesía latinoamericana que redescubre la íntima vocación del hombre queriendo comprender su origen, su totalidad, su entrañable misterio en el mar, en el océano puro de este continente, en la tierra honda de la tradición de este continente. La secreta casa del poeta. La idea de destino es trágica, la del poeta es aún la más trágica. El poeta quiebra la costumbre, rompe la palabra para que ella diga desde adentro, desafía a los dioses, combate con la noche y el día llevándose todo a cuestas, lucha contra los titanes que gobiernan nuestro ahora. El poeta trastoca así el tiempo con la palabra para hacer con ella música y devolverla al poema. Cuando el poema no tiene esa música fundida que el poeta ha trasegado en los años con la vida, con el dolor, con la afrenta,
El poema no dice, se seca, desaparece. Fue así la tarea de César Dávila Andrade. Fue así que nos llegó esa voz inmensa del poeta ecuatoriano que resuena con dolor en nuestras páginas. Su canto profundo y ronco trae los misterios de la vida y de la noche. Su canto viene golpeando el sueño inmóvil y abriendo el misterio de la palabra aún perdida para regresar con él al arco y la lira de un lenguaje antiguo. Esa es la voz del hombre solitario, del hombre que también vivió momentos de voz muda y transparente ante la tierra. Su voz atestigua su entrañable e íntima cercanía con una tradición profunda del mundo indígena. En él busca el sentido de lo sagrado. En él busca el sentido de una tradición que no va al olvido. Es la voz del hombre nacido de la entraña de esa tierra que destinó la vida a descifrar el universo a través de la palabra y sus secretos. Hoy esa palabra está protegida. Hoy esa palabra vive en nuestro recuerdo. Está velada en el poema. Está encendida en su palabra poética, está encendida en su obra. Su voz, que viene de Cuenca, de esa región de dioses y de hombres, de ritos antiguos y palabras milenarias, que viven aún en sus calles, vive ese antiguo mundo que nos traje, que nos lega y que nos recuerda que desde esa casa entrañable también viene su poesía. Allí pasó los primeros años esa solitaria voz del Ecuador, el Ecuador amargo que ha guardado para siempre la imagen de los dioses en el corazón de su vientre. De allí trajo su magia a toda Latinoamérica. La voz de César Dávila Andrade transformó los destinos de la poesía latinoamericana. En él estalla la imagen de un hombre buscando incansablemente la esencia de las palabras y los símbolos guardados en el destino de los seres humanos. En él, el canto antiguo de la palabra perdida, la palabra de los dioses ancestrales que siguen combatiendo en el silencio del poema. Fue un poeta que cifró ese silencio bajo la piel de sus años en una obra que representa para nuestro tiempo la inimaginable tarea de escribir, de sufrir, de restituir a la poesía de esa transparencia que la protege misteriosamente. En César Dávila Andrade se presenta un singular encuentro con esa poesía, un encuentro verdadero, sin ataduras, sin velos, sin máscaras, sin engaños. La ciega circunstancialidad de los azarosos momentos se volvió sobre sí, atacándolo invisiblemente. De allí las huellas que están en muchos de sus poemas y que hicieron la forja de su vida como poeta. De allí vienen muchos de sus poemas, poemas que son casas, casas que son silencios, silencios que son el aire sagrado de un cielo tembloroso, cielo de palabras perdidas, palabras antiguas y desamparadas que encuentran lugar aciago en el silencio del poeta. Hoy, al volverlo a leer, al volverlo a traer para ustedes, vamos al cercano abrazo de un hombre con su universo, de un hombre con su propia escritura, con su pensamiento, su poesía, su vida, su muerte, su batallada muerte. Dávila Andrade trasegó las palabras, las protegió de los dioses, de los hombres, las hirió por los costados, las abandonó, las escondió para siempre en el vago cofre de los astros perdidos y las dejó escritas en las profundas páginas de una memoria, mostrándonos en ellas la inmensa y dolorosa tarea del poeta.
mostrándonos en ella el sacrificio de los años, la pobreza, el abandono, la inútil forma de recorrer los días, el agobio que causa la costumbre y el intenso llanto que sangra en las palabras. El poeta nombra así a sus dioses y en todas las cosas los presenta, abandonándonos en la fuerza que significan esos dioses. Es el poeta el que enfrenta la tarea de conducirnos más allá de las formas y los sonidos de un poema. Él y sus ojos, sus labios y su alma marchan hacia aquello que será, haciendo que las palabras resuenen en ese lugar donde permanecen los verdaderos silencios, provocando entonces un largo camino a pie por ese trágico destino, haciendo que el alma del hombre no se seque fuera del arte. Esa es la tarea poética, y con este poema quiero cerrar esta intervención agradeciendo profundamente a todos los que han organizado estas nuevas jornadas para Bello, para Antioquia, para Colombia, para Latinoamérica. Tarea poética. Dura como la vida la tarea poética, y la vida desesperadamente inclinada para poder oír en el gran cántaro vegetativo una partícula de mármol, por lo menos cantando sola como si brillara y pinchándose en el cielo más oscuro. Atravesábamos calles repletas de sal hasta los aleros, y la barba se nos caía como si solo hubiera estado escrita a lápiz. Pero la poesía, como una bellota aún cálida, respiraba dentro de la caja de un arpa. Sin embargo, en ciertos días de miseria, un arco de violín era capaz de matar una cabra sobre el reborde mismo de un planeta o una torre. Todo era cruel, y la poesía, el dolor más antiguo, el que buscaba dioses en las piedras. Otro fue aquel terrible sol vasomotor por entre las costillas de San Sebastián. Nadie podrá mirarte como entonces sin recibir un flechazo en los ojos. Tarea poética del libro Poesía del Gran Todo en Polvo. Nuevamente, abrazos y cordiales saludos para todos.